dedicación de los que hemos estado por la palabra, finalizamos esta serie expositiva registrada en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Titulé esta serie Bienaventuranzas, códigos develados para vivir feliz. Durante estas 6 semanas estuvimos desarrollando estos códigos que nos plantean las bienaventuranzas. Bueno, fíjense que cada bienaventuranza, cuando tú la ves, escucha bien, cuando tú ves el encabezamiento de esta narración, estas bienaventuranzas están dirigidas a un público muy especial, aunque más adelante se colaron otros. Ese público, que es el primer anillo, eran los discípulos. Por lo tanto, esto tiene una poderosa vigencia en nuestro tiempo. Primero por el auditorio, los discípulos. Y segundo, por la necesidad de que esos discípulos realmente reediten a Cristo, es decir, sean como el Señor. De manera que después, donde hayan discípulos de Jesús, allí también estarán dirigidas las bienaventuranzas. Por esa razón hemos estado hablando. Yo no sé si aquí hay discípulos en esta mañana. Como 15, 20. ¿Dónde están los discípulos? Así se habla, bendito Dios. Esto, cerrando entonces esta serie con la narrativa de Mateo, los versículos 11 y 12. Allí nos vamos a enfocar de manera interesante. La versión Reina Valera lo traduce de esta manera: bienaventurados sois cuando por mi causa, diga por mi causa, dígalo fuerte, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso sí, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Voy a leer en la traducción Nueva Biblia Viva, que me parece interesante. Dice: dichosos ustedes cuando alguien los ofenda, o persiga, o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa. Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Lo dice esta traducción. Es interesante observar, y por aquí vamos decodificando cosas, es importante observar que en el versículo 10 trata de bienaventurados los que padecen persecución, y hay una causa también. ¿Me van siguiendo, verdad? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué es interesante? Porque coincide con nuestra bienaventuranza de esta ocasión. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La coincidencia está en la acción, escuchen bien, la coincidencia está en la acción de los discípulos, que es persecución. Pero nos encontramos aquí con una diferencia. La coincidencia es que en ambas bienaventuranzas se habla acerca de persecución. En el primer caso es persecución por causa de la justicia.
Y el otro es por causa de mí. Por mi causa os vituperen y os persigan. Hay una diferencia interesante. Así que aquí ya tienes un código que te ayudará a develar otros en la medida en que vayamos desarrollando esta conferencia del día de hoy. Quise cerrar esta serie, última bienaventuranza, que como te enseñé en otra oportunidad, no tiene que ver con un orden jerárquico, es decir, una bienaventuranza no es mayor ni más importante que otras, todas son importantes y ocupan un lugar importante en cada circunstancia específica. Les decía que en ocasiones anteriores, o básicamente en todas las exposiciones que he hecho acerca de las bienaventuranzas, me he ocupado expositivamente de tomar palabras claves, que son los códigos precisamente de esas bienaventuranzas, e ir trabajando con develar esos códigos o esas palabras que son la vida de la exposición. Y voy a comenzar por una palabra, precisamente, una palabra importante aquí, que es la palabra que se repite en la bienaventuranza anterior. ¿Cuál es la palabra que se repite en la bienaventuranza anterior? Persecución. ¿Cuántos han sido perseguidos alguna vez? Allá una que señala al esposo, este es el que me persigue. Hay muchas señales ahí de izquierda a derecha, ella a él y él a ella. Ahora, si usted probablemente después de esta definición importante de lo que es persecución, usted dirá, sí es verdad. Esta es una palabra que tiene que ver con hostigación o maltrato al que se somete a una persona o grupo debido a su posición social, raza o ideología. Y hay un énfasis importante para mí aquí, especialmente la fe y creencias religiosas, con la finalidad, en este último caso, en eliminar tales creencias y evitar su difusión entre nuevos conversos. Quiere decir que persecución está unida a actos de violencia, sean físicas o verbales. Una persona puede ser perseguida cuando maltratan con palabras, en este caso su fe, ofenden su fe. Eso es un tipo de persecución. Para el idioma original, esta palabra es interesante porque da un ejemplo acerca de cómo es esa persecución. Es comparado a una cacería cuyo objetivo es derribar a alguien como un animal. Aquí hay un acto fuerte de violencia. Y ese acto fuerte de violencia es para tratar de que la persona renuncie a aquello que cree. Eso involucra también especialmente para reprimir, castigar sus convicciones, de acuerdo al comentarista y especialista en idioma griego Strong. Dos tipos entonces aquí encontramos de persecución: vituperios y mentiras. Es muy importante definir aquí esta palabra vituperar. No es otra cosa que insultar en la propia cara a un individuo. No se esconde para ofenderlo, sino lo hace de frente. De manera que vituperar es un acto muy fuerte, porque lo estamos viendo a la persona que nos está maltratando. Y la otra cosa es que, como cristianos, no podemos hacer gran cosa frente a eso. ¿O sí? ¿Le damos una por la jeta? Ok. Nos defendemos. Bueno, entonces entraríamos en la misma condición del otro. Por eso es bien importante que cuando a uno le dicen palabras feas, no debe responder con palabras feas, porque sencillamente estás haciendo el mismo papel de la otra persona. Te rebajas, entras en una condición de minusvalía. Y nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra.
Dile al que está a tu lado, somos gente diferente. Ahora veamos un cuadro interesante acerca de Jesús. Muchas conspiraciones siguieron a Jesús durante su ministerio. Fueron fuertes, vituperios, de frente, ¿ya? Todo tipo de maltrato, y este tipo de conspiraciones finalizó en el huerto de los olivos, cuando el Señor fue entregado a sus verdugos, y lo cual concluyó precisamente con una cruenta muerte. Primero fue azotado, y luego cargar la cruz, y finalmente ser crucificado. Estamos hablando de acciones extremas, violentas, por causa de la fe, por causa de la palabra. No ocurrió distinto a sus discípulos, quienes fueron salvajemente torturados y martirizados, los llamados apóstoles del Cordero, que recibieron una muerte traumática por causa de la fe. Pero las terribles y sanguinarias, escucha bien que esto es interesante, fueron las llamadas persecuciones imperiales. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de persecuciones institucionales, es decir, por una orden, por un edicto. ¿Están conmigo? Un gobierno establece que hay que matar a los cristianos, de manera cual sea, pero hay que asesinarlos, como una ley. Y eso ocurrió en Roma, y desde Roma, y tenemos una larga lista de emperadores romanos, lo que significa, escucha bien, que aunque no está en el registro bíblico, para nosotros es muy importante que esto esté en el registro histórico universal. Es decir, está comprobado que realmente estos emperadores hicieron cosas horrendas. Está en pantalla allí. Nerón, por ejemplo, gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Tras incendiar la ciudad de Roma para ejecutar un proyecto de remodelación que tenía, echó la culpa a los cristianos. Muchos murieron en sus días, entre ellos los apóstoles Pedro y Pablo. Luego tenemos en esta lista desgraciada a Domiciano. Reinó del 81 al 96 después de Cristo. En su época se produjo la deportación del apóstol Juan a la isla de Patmos. Pasamos a Trajano, reinó en el 99 al 117 después de Cristo. Aunque considerado como un buen gobernante en términos generales, trató a los cristianos como una secta que debía ser perseguida. Adriano gobernó en el 117 al 138 después de Cristo. Durante su reinado tuvo lugar otra gran insurrección en Judea. Marco Aurelio, quizás lo han escuchado en la historia universal, gobernó del 161 al 160, ¿dónde estás, Marco? Al 180 después de Cristo. La persecución de su tiempo fue una de las más sangrientas, y murieron en ellas Justino y Policarpo de Esmirna. Septimio Severo gobernó del 193 al 219 después de Cristo. Por medio de un edicto prohibió las conversiones al judaísmo o al cristianismo. Maximino de Tracia gobernó en el 235, fíjense los años cómo van transcurriendo, al 238 DC. Su persecución se distinguió porque ordenó que se mataran principalmente a los obispos, a los líderes de las iglesias. Decio reinó del 249 al 251 DC. Hizo énfasis en la unidad religiosa del imperio, indicó días específicos para que todos tenían que hacer sacrificios al emperador, cosa a lo que los cristianos se negaban. Obviamente eso trajo consecuencias. Valeriano, de ahí es donde viene la valeriana, gobernó en el 253 al 260, prohibió explícitamente la fe cristiana y desterró a los obispos a lugares remotos. Esto dio como resultado la fundación de iglesias en esos lugares. Y terminamos con Diocleciano, el diablo mismo. Reinó del 284 al 305 después de Cristo.
en adición a las crueldades usuales de las persecuciones anteriores. La desarrollada por este emperador se distinguió por su empeño en destruir la literatura cristiana, por lo cual muchos valiosos manuscritos se perdieron. Obviamente que Diocleciano mató quizás a más cristianos que sus antecesores. Fue un tipo sanguinario, verdaderamente malo. Y se considera entonces que este fue el último emperador que persiguió hasta la muerte a los cristianos, porque luego arribó al trono un hombre llamado Constantino el Grande, que finalmente reconoció a los cristianos y abrió los templos que eran de los paganos y los entregó a los cristianos para que entonces tuvieran sus lugares de reunión. Todos estos relatos tienen evidencia histórica. Esto no es una manera de justificar o enseñar algo. Yo estoy ahora tratando de detectar qué están pensando ustedes acerca de esto último, ¿no? Lo que pasó con Constantino. Y algunos dirán, bueno, gracias a Dios que eso ya pasó. Eso es historia. Eso hace mucho. Lamento decirte que eso está ocurriendo ahora mismo. Mira qué lindo se ven ustedes sentaditos. Algunos están más cómodos en estas sillas, otros están por allá también cómodos. Aire acondicionado, buen sonido, este servicio maravilloso que comenzó hoy con la adoración, la cena del Señor. Bueno, es como que no quisiéramos irnos de este lugar, ¿verdad? Nos sentimos chévere, pero mientras tú estás sentado allí y mientras estás disfrutando de esta reunión, muchos cristianos ya han muerto y algunos están siendo asesinados y encarcelados en este mismo momento que estoy hablándoles. Quiero que vean este video, por favor. Cada año la lista mundial de la persecución, una clasificación con los 50 países más peligrosos del mundo para los cristianos. Estos son los 5 primeros con los índices más altos de persecución durante el año pasado. Número 5. Yemen. La guerra civil asola desde hace años Yemen, en el sur de la península arábiga. Los cristianos de origen musulmán son considerados traidores del Islam y las tradiciones, por lo que reciben amenazas de muerte de los extremistas islámicos. En Yemen, cualquier indicio de oposición al régimen se reprime duramente y puede provocar detenciones, torturas o castigos peores. Como consecuencia, la mayoría de los cristianos extranjeros e inmigrantes han abandonado el país. En el número 4, Eritrea, la llamada Corea del Norte de África. Un país que tiene extremadamente restringidas la libertad religiosa, de prensa y de opinión. Muchos cristianos no pueden reunirse libremente aquí, por lo que viven su fe en secreto. El gobierno dictatorial de este país del Cuerno de África solo tolera a 3 tipos de iglesias: la tradicional ortodoxa de Eritrea, la católica romana y la evangélica luterana. Pero incluso ellas están estrictamente controladas. Todos los derechos del individuo están sujetos a la política del régimen. Los cristianos que se reúnen y oran fuera de las iglesias controladas por el Estado corren el riesgo de ser detenidos, encarcelados y torturados. No hay ningún ámbito de la vida diaria de los cristianos en el que la presión no sea extremadamente alta. El número 3 es Libia. Profundamente dañado por años de guerra civil, la persecución en este país lleva 7 años enmarcada en la categoría extrema del análisis de la LMP. Los cristianos libios de origen musulmán son fuertemente presionados por sus propias familias y por su entorno para que renuncien a su nueva fe. Los extranjeros de otras partes del continente africano están en el punto de mira de diversos extremistas islámicos y otros grupos delictivos organizados. Estos terroristas secuestran a cristianos y en algunos casos han llegado a asesinarlos brutalmente. Incluso en el día a día, los emigrantes cristianos de África subsahariana son acosados y amenazados por grupos islámicos radicales. En el número 2, Somalia. En los últimos años, la situación de los cristianos en Somalia ha vuelto a empeorar.
La violencia contra ellos se ha mantenido muy alta y las milicias islámicas han intensificado su acoso constante, especialmente contra los líderes de las iglesias. La sociedad somalí es predominantemente conservadora e incluso tan solo la sospecha de haberse convertido del Islam al cristianismo puede poner en peligro la vida de una persona. Y en el número 1, Corea del Norte. Corea del Norte mantiene un año más su puesto en lo más alto de la lista mundial de la persecución. El régimen de Kim Jong-un no permite la libertad de religión o creencia. La presión en todos los ámbitos de la vida se mantiene al más alto nivel, sin que se haya observado ningún cambio o avance. El Estado vigila a todos los ciudadanos. Si se descubre a un cristiano, él y su familia son deportados a campos de trabajo como enemigos peligrosos del Estado o asesinados en el acto. Las reuniones con otros cristianos son casi imposibles y solo pueden tener lugar en el más estricto secreto. La ley contra las ideas reaccionarias incluye la Biblia entre los libros prohibidos. Esto demuestra que el Estado sigue considerando la fe cristiana como una gran amenaza. A pesar de la actual censura de libertad y los ataques violentos en el mundo que revela la nueva lista mundial de la persecución, los cristianos siguen confiando en Jesús y las iglesias siguen creciendo en muchos lugares peligrosos. Puedes leer toda la información sobre la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, los perfiles detallados de los países y las peticiones de oración en nuestra página web puertasabiertas.org/LMP. Interesante información, ¿verdad? Gracias damos al Señor porque existen gente que trabaja en la investigación acerca de la libertad religiosa. Ahora fíjense, hace algunos años yo tuve el privilegio de estar en la ciudad del Cabo, en África, en el Congreso Mundial de Evangelización. Interesante, habíamos como 3.000 personas en ese evento, gente de diferentes partes del mundo. Y por curiosidad y por la usanza, la vestimenta, queríamos tomarnos fotos con esas personas, lo cual siempre nos lo impidieron. ¿Por qué? Porque esas personas venían provenientes de países donde hay prohibiciones y obviamente no podían exponerse, porque al exponerse ponían en riesgo sus vidas. Así de serio, estas personas estaban libremente entre nosotros, pero nunca se expusieron a una cámara para evitar ser identificados por sus países y al entrar a ellos pudieran perder su vida. Ahora, quiero ir más adelante. Yo me estoy enfocando hoy en esta situación porque nosotros aquí estamos chéveres. Estamos en esta reunión hablando del Señor. Quiero que veas estas imágenes ahora para que veas cómo ha sido el progreso en este año, en lo que va de este año, en la situación de persecución de la iglesia en algunos países. Las láminas. Mira, no tengo apoyo en este monitor, pero mira lo que dice aquí. Más de 365 millones de cristianos, 365 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Explora los perfiles de los países de la página que acabamos de ver para encontrar información, historias y peticiones de oración por cada uno de ellos, así como maneras en las que puedes apoyarles en oración y acción. Dame la siguiente, por favor. Mire esto, interesante. Arriba les coloqué lista mundial de persecución 2024, año pasado, perdón. Mira lo que dice allí, tremendo. 1 de cada 7 cristianos en Valencia, en el mundo, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 8.000 millones de habitantes tiene aproximadamente la tierra. Sácale cuenta. Siguiente, por favor, rápido. Ahora mira, discriminado en diferentes partes del mundo. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. O sea, ahora, en el 2024, 4.998 cristianos fueron asesinados por causa
del Señor. 14.766 iglesias atacadas. India es un espectáculo en esto. Y 4.125 cristianos detenidos están en cárceles. Creo que esa es la última sobre este caso, ¿no? Entonces estoy trayendo esto para ampliar nuestra conciencia acerca de la persecución, porque cuando leemos esta bienaventuranza, uno dice, bueno, eso ya pasó. No, estamos en pleno ejecútese de esta situación. Quiero por favor que bajes tu rostro y recordemos a nuestros hermanos perseguidos en otras latitudes. Están en peligro, ellos, sus familias, los templos donde se reúnen. Padre, esta mañana, ejerciendo conciencia y responsabilidad, nosotros, desde esta ciudad y desde esta congregación, nos ponemos de acuerdo para interceder por nuestros hermanos que sufren por tu causa, que son perseguidos, asesinados, torturados, encarcelados por causa de ti. Tú has dicho que son bienaventurados. Y esta mañana nosotros oramos para que dentro de esas bienaventuranzas ellos estén teniendo la convicción profunda, la capacidad profunda, incluso para entregar su vida en paz por ti. Que tengan, Señor, la paciencia para enfrentar y vivir estos momentos rudos que les corresponde por causa de ti. Y levanta en la iglesia, y te pido que desde esta mañana, esta congregación reunida aquí se levante cada mañana recordando a cada hermano perseguido en el mundo. Que nuestros corazones sean sensibles. Amén y amén. Cuando Jesús hablaba de qué es lo que les producía a ellos esa persecución, Él dijo claramente, por causa de mí. Y para mí esas palabras son vibrantes, comprometedoras, para Él en su momento, pero también para aquellos discípulos que las estaban escuchando, por causa de mí. Y por eso coloqué el título de esta conferencia así, por causa de mí. Y es que en esta bienaventuranza Jesús está diciendo abiertamente, escuchen bien, que la persecución era por causa de Él. ¿A cuántos les gusta que los culpen? A nadie. A nadie le gusta que le señalen. Pero en este caso Jesús está, mira, es por mí, ¿viste? La culpa soy yo. Lo que está generando o lo que va a generar estas persecuciones es por mí, en otras palabras. Y yo creo que eso significa un desafío. Si no quieres persecución, simplemente apártate. Ahora, si tú quieres que te persigan, continúa conmigo. Por eso es bien importante, la Biblia es muy determinante. El que cree es salvo y el que no es condenado. Es una decisión. Cuando tú sufres por el Evangelio, no debes sentirte mal, porque esa fue tu decisión. ¿Cuántos están obligados aquí? ¿Cuántos están obligados aquí? No, aquí todos estamos de manera espontánea, por una decisión personal. Yo decidí cuando tenía 10 años aceptar a Cristo y de repente no leí las letras chiquitas, pero ahí estaban. Y las letras chiquitas de esa decisión es: vas a ser perseguido, vas a perder amigos, vas a perder trabajos, vas a perder muchas cosas, incluso tu propia vida. Esas son las letras chiquitas de este contrato. Ay, qué lindo contrato. De manera que este versículo 11 es la frase, nos da la frase importante
de este pasaje. Es el indicativo. Jesús, fíjense, no está hablando de cualquier tipo de persecución o insulto. Está hablando específicamente de la persecución que viene como resultado de seguirle a Él. Es por mí. Y lo está admitiendo públicamente. Él no está excusándose ni poniendo a otro. Él está poniendo pecho, está dando la cara y diciéndoles abiertamente a ellos lo que significa el discipulado. Es decir, si estás siendo perseguido o insultado por tu fe en Jesús, entonces es cuando debes considerarte bienaventurado. Y esto, mis hermanos y amigos, puede parecer confuso o incluso aterrador, pero hay una razón importante por la que Jesús nos llama a ver esta situación como una bendición. La realidad que plantea Jesús aquí y que debe ser nuestra realidad es que la persecución, aún en este momento que estamos hablando, es dolorosa y bien difícil. Tiene un valor tremendo en nuestra vida como seguidores del Señor Jesucristo. Cuando somos perseguidos por nuestra fe, mis amigos, mis hermanos, eso nos lleva a depender más y totalmente de Dios y a confiar en Él aún más profundamente. Es decir, nuestra fe echa raíces profundas. Pero también la persecución nos da la oportunidad de mostrar nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Jesús, y nos conecta con su lealtad allá en la cruz del Calvario, que nunca renunció a eso, sino que se mantuvo hasta el final y ahí entregó su vida por todos nosotros. Pienso en eso cada vez que estés frente a una situación muy particular de la vida. Inmediatamente vete a la imagen de Jesús y pregúntate, ¿qué haría el Señor Jesús en este caso? Te voy a poner algo bien sencillo para entender este asunto. Todos los que estamos aquí sufrimos algún problema o alguna enfermedad, algunas circunstancias. ¿Qué es lo que tú haces cuando sufres de esa manera? ¿Qué es lo que haces? Lo primero que haces es ¿qué? ¿Los ayudo? Te refugias en Dios. Vas a orar. Mira, cada día la gente está pidiendo oración. Oren por mí. Tengo este problema, tengo esta situación. ¿Qué es lo que ese problema o esa enfermedad, hacia dónde te está impulsando? ¿Hacia Dios? No tienes otra opción. Así es la persecución, por causa del Señor. Cuando estás expuesto al dolor, bien sea una persecución verbal o física, ¿a dónde vas a ir? Vas es al Señor. Si crees profundamente en Él, vas al Señor. Mira, la muerte de estos mártires ha sido por causa del Señor y han preferido la muerte. Hay imágenes dantescas que usted puede ver en YouTube de cómo son empujados, hacen una hoguera y los empujan allí a quemarse. Se escuchan los gritos desesperados de los hermanos allí. Los mártires apostólicos, me estoy refiriendo a los apóstoles del Cordero, aquellos que Jesús llamó directamente, fueron enfrentados a negar a Jesús o morir. Y la historia nos dice que decidieron entregar su vida por el Señor. Es que esta es una causa vibrante. Mira, si tú te pones a ver las causas de este mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas causas? Son pasajeras. Algunas son políticas, son académicas, algunas son de derechos humanos, qué sé yo, cualquiera que sean las causas, pero son causas de aquí abajo, son terrenales, no tienen una existencia posterior, mientras que la causa de Cristo nos garantiza a nosotros una vista en el cielo, una vista en la eternidad. Es la recompensa más grande que ninguna causa de este mundo puede darte.
Y cuando digo esto, lo estoy diciendo con responsabilidad y también con temor, porque somos seres humanos. Pero si el Señor prometió, escucha bien, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Aún en la muerte está el Señor allí para apoyarte, para animarte, para influir sobre ti. Valor. Mira, nosotros somos la generación de cristal de la iglesia. ¿Han escuchado la generación de cristal? Por todo se quejan y siempre están doliéndose. Esta iglesia de hoy es de cristal. Por todo nos quejamos, todo nos molesta. Estamos sentados allí escuchando el servicio y le molesta cómo predica el pastor José Hernández, porque de vez en cuando echa unos gritos. Le molestó el ruido, le molestó la música, le molestó el diácono. Se molesta cuando la gente que se sienta por allá atrás y le dice al servidor, por favor, muévase adelante, y se molesta. Ay, Dios mío, cuando le digan, entrega tu vida por Cristo, ¿qué es lo que vas a hacer? Patica, ¿para qué te tengo? Porque si eres tan frágil frente a cosas como estas, ¿cuánto más cuando seas confrontado en tu vida por causa de Jesús? No sé qué nos deparará el futuro a nosotros. Pero yo levanto mi mano y digo, cualquiera sea, estoy contigo, Señor. ¿Y sabes por qué estoy contigo? Porque tú estás conmigo. ¡Aleluya! Me encanta y lo recito a menudo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa es mi palabra clásica cada día. Te sigo porque tú estás conmigo. Escucha, acerca de esto, me gusta la declaración paulina de la descripción. Escúchame bien. Pablo está describiendo su persecución y más todavía cómo la asumió. Colosenses capítulo 11 versículos 25 al 30. 3 veces, escúchame bien, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aparte de eso, la carga que él sentía por la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Escucha cómo termina esto. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué discurso? La palabra gloriaré o gloriarse que aparece en esta última declaración del apóstol Pablo es la misma palabra que se traduce regocijo. En otras palabras, yo me alegro, yo me regocijo en lo que es mi debilidad. Tenemos que trabajar la queja, hermanos. Hermanos, tenemos que trabajar la queja. Porque la queja es la antítesis de la alegría. Y te digo una cosa, que tu queja me contagia. Tu queja, ese virus horrible, le hace daño a otras personas. Antes de quejarte, porque la queja llega primero aquí a la mente,
como expresión y relacionada con las emociones, antes de decirlo, cuenta hasta 100, por favor. Cuenta hasta 100. Y lleva como los rieles del tren. Cuentas, vas contando, pero a la vez vas recordando al Señor. Y vas recordando otros casos. Y recuerda lo que la Biblia enseña acerca de eso. Y después de 100, entonces vas a decir: gloria a Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Es fácil, pastor? No lo es. ¿Quién ha dicho que es fácil? El apóstol Pedro decía: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Primera de Pedro 4:15. Eso desvirtúa entonces que no es por causa del Señor, es por causa de ser intrépido, por meterse en otras cosas que no son de su incumbencia. Mira, hay cosas buscadas en la vida, ¿cierto? ¿Cuántos se han buscado sus cosas y les ha ido mal? Malas decisiones. Y después dice: el Señor reprenda al diablo. No, deja al diablo quieto por un rato. El Señor me reprenda. ¿Ah? Son cosas que nosotros, ya aquí por mi causa, no está metido el asunto. Ya eres tú que estás haciendo otras cosas que no son compatibles con lo que el Señor ha dicho. Cierro entonces. La palabra a decodificar es la palabra causa. Por mi causa. Mira lo que averigüé, que me pareció interesante, porque hay palabras que hay que buscarles el meollo del asunto, su origen, su principio. Eso forma parte pues de la exégesis. Causa se define como aquello que se considera como fundamento u origen de algo. En estas cosas estos litigios que nosotros estamos llevando adelante, la palabra causa es constante. Los abogados que están aquí saben cuál es la causa. ¿En qué causa estás tú? Y es que precisamente eso tiene que ver con el origen de algo, con el comienzo de algo. ¿Es así, Nelson? Entonces, en términos legales, la palabra causa es importante porque es el fundamento u origen de algo, aunque en esta definición aquello que se considera como fundamento u origen de algo es muy generalizada. O sea, no solamente está circunscrita al derecho. Pero averigué otra cosa interesante. Me topé con un principio filosófico, que es el principio de la causalidad. La causalidad como palabra tiene como origen causa. Entonces, este principio de la causalidad dice: todo, y lo tengo subrayado en mis notas, todo deriva de algo que lo precede. Escuchen bien, todo deriva de algo que lo precede. Lo que precede es lo fundamental, pero eso va a traer unas circunstancias. Y es esta expresión, o el creador de este principio, es Pablo Friedman. Hay una imagen ahí interesante. Causa, aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Principio de la causalidad, todo deriva de algo que lo precede. Ahora fíjense esa imagen. Las bienaventuranzas, o en este caso, la persecución por causa, precede de Jesús, viene de Él. ¿Y deriva en quién? Y la imagen arriba nos dice: en los discípulos. Es una imagen que nos ayuda a entender la palabra por mi causa. Quiere decir que por causa del Señor no solamente nos persiguen, escucha lo que estoy diciendo, sino que por causa del Señor somos salvos. Por causa del Señor somos perdonados. Por causa del Señor la palabra nos promete prosperarnos en todo.
por causa del Señor, tú y yo podemos ejercer un ministerio. Yo estoy aquí como pastor por causa del Señor Jesús. Así que la gloria no es mía. Los que servimos aquí, ninguno tiene que tomarse la gloria y decir, no, tú eres el resultado de algo. En este caso, el resultado de alguien. Estás aquí por Jesucristo. Estás aquí como siervo de Dios por Jesucristo. Sirves, ministras por causa de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Saben una cosa con la que yo he peleado toda mi vida? Porque este es un ministerio sufrido, un ministerio perseguido por los mismos hermanos. Ahí lo dice Pablo, perseguido por mis propios hermanos. Pero ¿sabes qué cosa? Yo he trabajado toda mi vida en este ministerio a no quejarme por eso, porque eso está en mis letras chiquitas. ¿Por qué te vas a quejar? Ay, hice un mal negocio. Ay, ¿qué pasó? No, que yo creí. No, pero leíste abajo. Eso es como cuando una persona se casa con alguien que tiene hijos. Perdonen el ejemplo y nadie se siente aludido. Y entonces tiene que bregar con los hijos de ese esposo o de esa esposa. Y entonces viene la queja. No leíste las letras chiquitas. Las letras chiquitas dicen que él tiene hijos o ella tiene hijos. No te quejes, tú lo sabías. Y en esto de seguir al Señor hay letras chiquitas. Y una de esas es: serás perseguido, serás vituperado, incluso van a levantar calumnias. ¿Lo sabías? Entonces, les confieso que yo brego con eso. Trato de que eso no me abrume, porque eso forma parte de mi trabajo. Ese es como el carnicero. Felicitaciones a los carniceros que estén aquí. El carnicero está molesto porque se le manchó su uniforme de sangre. Por favor, vale, pero bueno, entonces. El mecánico, ay, mira, estoy lleno de grasa. Ay, papá. Pero eso forma parte de tu trabajo, ¿vale? ¿Por qué te vas a quejar de aquello que forma parte de tu trabajo? Parte de tu vida, cristiano, discípulo, hermano, que estás aquí, es el ser señalado, el ser perseguido. Entonces, da gloria a Dios, gracias, Señor. ¿Saben otra cosa que yo evito siempre? Las generalizaciones. Esos hermanos, no, algunos hermanos. Algunos pastores. Porque no podemos generalizar. Y en este caso, Jesús se aleja de declaraciones generales. Y entonces es muy particular cuando está hablándole a esta audiencia, precisamente mayoritariamente judía, y se centra en sí mismo. Jesús no se está metiendo, no está pagando con otro, ni dedicando su responsabilidad. No, Él está hablando de sí. Es por mi causa. Aquí no metan a más nadie en esta broma, porque yo soy el responsable. Por eso, cuando te persigan, cuando sufras por el evangelio, no acuses al otro, no te pongas a pelear con quien te está acusando. Ve a quien te a la causa y dile: mira, Señor, ayúdame, que estoy sufriendo por tu causa. Y es precisamente por eso, porque le seguimos a Él. Ahora, como estamos hablando de la causa, que es Cristo, estoy entonces consciente. Escúchame que esta parte es muy importante. Este código es importante. Yo estoy consciente, José Hernández está consciente, que la causa de la persecución es Jesús. Pero hay una pregunta: ¿por qué? Jesús es la persona, es la causa. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, para saberlo, para decodificar eso,
no nos vamos a ver a nosotros, vamos a ver al Señor. Porque la idea de esto, de imitar a Cristo, es que toda la vivencia de Jesús la voy a vivir yo. ¿Están conmigo? ¿Por qué persiguieron a Jesús? Creo que de esa respuesta depende la otra a la del por qué tú puedes ser perseguido por causa del Señor. Y yo encontré en la palabra de Dios, averiguando esto, que una de las causas fundamentales, yo creo que la fundamental, y de eso dependerá todo, es por causa de su mensaje. Jesús tuvo un mensaje confrontador. Jesús habló claro a su audiencia. Y le habló claro a los de aquí y a los de allá. Le habló claro a los judíos y a todo su sistema religioso. Le habló claro a sus discípulos. O sea, él no tapó. Él no edulcoró su mensaje. Fue claro. Y esa fue una de las grandes razones por las que Jesús fue perseguido, por ir contracorriente. Porque su audiencia era una audiencia nueva, donde Jesús tuvo que hablar a todos. Escúchame, mira lo que estoy diciendo. Él tuvo que hablar a todos y luego de esos todos sacó a sus discípulos, pero seguía teniendo a sus discípulos ahora y aquella audiencia grande judía. Y su mensaje fue un mensaje confrontador. Con su argumentación que venía del cielo, desarmaba a sus oponentes religiosos. Y eso los encolerizaba a tal punto que planificaron asesinarlo. Lucas 4, 28 al 30 hace una narración importante. Al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Jesús, el contexto, estaba señalando las fallas de la religión y de la hipocresía. Recuerden que Jesús le hablaba a los fariseos de una manera, le decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús hablaba de una fila de víboras. Se enojaron muchísimo. ¿Por qué? Por lo que estaba hablando. Entonces sacaron de allí a Jesús a empujones y lo llevaron a lo alto de una colina donde estaba el pueblo. ¿Con qué intención? Matarlo. Pero la pregunta es ¿por qué? Vamos al contexto. Por el mensaje, por lo que estaba diciendo. Y allí mismo, no fue una planificación, fue algo del momento. Fue tanto la ira que no pensaron en otras cosas, sino vamos a matar a este tipo ya y lo vamos a lanzar por este barranco. Pero el versículo 30 dice: pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. Y algunos pensarán, tuvo miedo. No tuvo miedo. La respuesta bíblica era, no era su tiempo. Porque más cruento fue el tiempo de su pasión y muerte. Terriblemente malo. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos en riesgo. Cuando le hablamos a alguien, estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque esa persona tendrá su argumentación, esa persona tendrá su posición, incluso tendría una predisposición, ya odia a los evangélicos. ¿Y qué vamos a hacer? Vivimos en una sociedad donde hay libertad de culto, lo que indica que tú tienes que respetar al otro, tienes que ser prudente. Y sabes cuándo una conversación de esta naturaleza debe terminar. Porque si sigues y eres imprudente, ya no es por causa del Señor, sino por tu imprudencia. Mira esta historia, yo tendría unos 12, 13 años. Y a los adolescenticos que están aquí, ya a esa altura nosotros salíamos a evangelizar.
Y yo salí a evangelizar con un hermano, en la Isabelica, por cierto. Y yo era como el aprendiz. Iba escuchando e iba con el hermano. Y llegamos a una casa donde estaba un señor con su esposa. ¿Cómo llaman eso en la parte de afuera de la casa? Eso mismo. Y había una rejita. Obviamente estamos hablando de la rejita para allá. Y este hermanito, el Señor lo tenga en su gloria, ya falleció, comenzó con su Biblia aquí, un poco de tratados adentro, comenzó a hablarle. Y el Señor dijo: no quiero escuchar, Señor, que se vaya. Y el hermanito insistente, hasta que aquel hombre se levantó enfurecido y por encima de la cerca le dio un golpe en la Biblia, y la Biblia se abrió así y los tratados volaron como pajaritos libres en el aire. Así que el hermanito tuvo que agacharse y el otro hermanito menor agacharse para recoger los tratados y la Biblia. Y paticas, ¿para qué te tengo? Imprudencia. No es por causa del Señor, es extremismo, fanatismo. No hay sabiduría. Yo no quiero aquí en el Centro Evangelístico Peniel un estilo de predicación o de evangelización compulsiva. Tenemos que ser sabios a la hora de hablar del Señor. Así que tu mensaje, tu predicación, quieras o no, va a molestar a alguien. Y ese alguien va a reaccionar. No es una predicación ofensiva que señala. Hay hermanitos que, bueno, son más que Dios, porque en cualquier momento te vas para el infierno y sin tocar tablita te vas para el infierno. Eso es ofensivo. No, que yo soy un hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo. Ofensivo. Eso no es por causa de Jesús, es por causa de cerebro, de inteligencia. Predicamos con el amor del Señor. Bendito sea el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor es la predicación. ¿Sabes por qué persiguieron al Señor? Por su estilo de vida. Él era diferente. A todos los maestros de su época, él era distinto. Y por eso llamaba la atención. ¿Sabes qué? A la gente que los persiguen por su estilo de vida, eso tiene una relación de la envidia. No era como los otros maestros. ¿Sabes qué decía la gente de él? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos o todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, su estilo de vida. Menospreciado, porque es el hijo del carpintero. Y como ahora dice que es el maestro. Cuando tú te portas bien, vas a generar envidias. Y eso ocurre con personas aún no cristianas. Pero si eres evangélico y estás en tu empresa, ya en tu negocio, como trabajador, en el área que sea, y te portas bien, entonces ya no te van a atacar por el profesional que eres, sino porque eres evangélico. La envidia genera eso, porque tú no te reúnes a tomar aguardiente y tú no te reúnes a reírte de los chistes rojos. ¿Ah? Cuando el otro compañero llama, ve a ver esto, a ver en el teléfono pornografía. Entonces, no vale, yo no veo eso, pues yo soy evangélico. Ah, tú eres evangélico. Ya está, ya lo execran.
La buena noticia que te tengo es: continúa portándote bien. No importa que te critiquen, pero eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Aleluya. A Jesús los persiguieron por conflictos religiosos, básicamente. Entonces los escribas y fariseos, ya estoy terminando, tengan paciencia. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Recuerdan de aquel hombre que era paralítico? Y Jesús, antes de declarar sanidad sobre él, declaró: tus pecados te son perdonados. Eso trajo una situación, un enfrentamiento con los líderes religiosos. Pero Jesús, en su sabiduría, supo responderles. Ayer estábamos ¿cómo se llama? En el evangelismo. Y estamos caminando y el evangelista Raúl me dice: esas personas a quien los hermanos le están hablando son testigos de Jehová. Porque ustedes no han visto a Raúl caminando por allá, por el mercado. Yo le digo que va a ser el alcalde, porque Raúl, oye, el alcalde. Bueno, sigo en la historia. Entonces él me está diciendo: esos son testigos de Jehová. Y los hermanitos estaban ahí dándose. No te pongas con eso, hermano. Consejo de su pastor: usted está evangelizando y se consigue con una persona de otro credo, no se ponga a discutir, por favor. Usted sabe lo que usted cree y esa persona sabe lo que cree. Nadie va a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. A las personas duras no se convencen con palabras, se convencen con hechos. Y tus hechos deben ser tu testimonio personal. Eso golpea más duro que una palabra. Quiero concluir con esto. Si llegaras a ser perseguido o vituperado por causa de Jesús, esta es la buena noticia. Termino con esta buena noticia. Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa. Y yo voy a añadirle a este versículo bíblico, con el permiso y el perdón de Dios: y si te quejas, así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Por si te quejas. Padre, gracias te doy este día. Gracias, Señor, muchas gracias. Qué hermosa reunión de hoy. Y te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos ha ayudado en dos partes importantes. Primero, en reconocer abiertamente que mientras nosotros estamos aquí en este país en libertad religiosa, otros hermanos en el mundo están siendo asesinados, perseguidos por causa de ti. Yo te pido, Señor, que esta conciencia crezca en esta congregación, que esta conciencia llene el amor, la pasión, y oremos diariamente por los perseguidos en el mundo. Y también hoy nos enseña, Señor, que nosotros pudiéramos ser perseguidos por causa de ti, bien en palabras o en acciones. Pero hemos aprendido que debemos saber que si esto ocurre, seremos bienaventurados y que debemos alegrarnos. Es un privilegio ser perseguidos por Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Jesús.